Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estíbaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. En el video de hoy vamos a ver experiencias paranormales de gente en TikTok y en redes sociales en general, de las que ustedes me mandan o en las que ustedes me mencionan. Ya saben que me pueden mandar todos los videos e historias que quieran a mi mail paranormalesti@gmail.com o me pueden mencionar en TikTok @estialismanuet o @heyesti con 3 s al final. El video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, CyberGhost es el proveedor de VPN más recomendado del mercado. Su puntuación casi perfecta en Trustpilot, con más de 20,000 reseñas calificándolo como excelente, lo dice todo. Si crees que el modo incógnito protege tu privacidad, déjame decirte que no es así. Tu proveedor de internet, tu escuela, tu trabajo, tu Wi-Fi e incluso los sitios web que visitas pueden rastrear todo lo que haces en línea. CyberGhost VPN protege tu seguridad cifrando y redirigiendo el 100% de tu tráfico a través de servidores seguros en más de 100 países. Ni hackers, ni empresas, ni siquiera CyberGhost sabrá lo que haces en internet. Con solo unos clics, accede al contenido exclusivo de otros países, como el catálogo de Netflix de Estados Unidos, que tiene un 50% más de contenido que Latinoamérica y España. CyberGhost está disponible para todos los sistemas operativos y te permite proteger hasta 7 dispositivos a la vez, o sea que puedes compartir tu suscripción con amigos y familiares y navegar con total seguridad. Aprovecha un 83% de descuento más 4 meses gratis usando el link en la descripción. Además, con su garantía de devolución de 45 días y atención al cliente 24/7, puedes probarlo sin ningún riesgo. Así que no esperes más, usa el link en la descripción, descarga CyberGhost VPN y protege tu vida digital hoy mismo. La primera historia me la mandó Lovelidis, es de la cuenta de TikTok @criaturitas de la noche. Lo subió hace 2 días y dice: Carla y Jorge querían divertirse y uno de ellos terminó poseído. Imagínate que vas a un show de hipnosis a pasarla bien y terminas poseído. Te cuento la historia de Carla y Jorge. Carla un día invitó a su esposo porque vio que iba a estarse presentando un hipnotista en un teatro de su ciudad, un teatro chiquito. Pero la verdad pues estaba buena la publicidad porque se veía que la gente se divertía y ella quería pasar una noche diferente con su esposo. Dijo, le voy a decir a Jorge que vayamos. Y así fue, ella compró los boletos, Jorge llegó ese día a la casa y le dice, ¿qué crees? Te tengo un plan, nos vamos a ir a disfrutar de este show. Y como que Jorge ni le gustaba ni le llamaba la atención eso. Ay no, son puros estafadores, hay pura gente que le sigue la corriente, pero en realidad pues como que él no creía en esto del hipnotismo, que pudiera hacer la gente tantas cosas. Total, le dijo, no hombre, nos vamos a divertir, va a estar padre, vamos. Se fueron a la función, dice que llegaron, que estaba lleno el teatro y pues ya empezó el espectáculo, toda la gente riéndose mucho y llega esta parte en la que dicen, a ver quién quiere ser hipnotizado. Y Carla retó a Jorge. Le dijo, ándale, ¿tú que no crees? Pues entonces intenta que te hipnoticen. Si no crees en esto, pues vamos a ver qué pasa. Y él de que, bueno, está bien, me voy a dejar como que hipnotizar. Y empezó como que ya todo este show en el que hipnotizan a la gente y luego los pasan. Y Carla estaba como pues muy emocionada de que su esposo fuera a participar porque dijo, lo voy a grabar para que vea que sí es real. Y ya pues empezaron ahí las personas que estaban en el escenario hipnotizadas pues a hacer ciertas cosas, ¿no? Cosas graciosas y al final como que cierran el show siempre con algo positivo para las personas que están hipnotizadas, ¿no? Que están en este trance, pues que les va a ayudar con sus inseguridades, a comer mejor, los que tienen algún vicio, que lo van a dejar, o sea, como que al final les deja algo bueno, ¿no? A las personas que creyeron en el hipnotista y que pasaron por este proceso. Dice Carla que cuando ya los despiertan, vio como que su esposo se quedó viendo como que muy raro hacia como que abajo del escenario. Y ya, pues ya él se regresó a su lugar y se acabó el show, fueron al coche ya para regresarse a casa y ella notaba que Jorge estaba como muy serio y le decía, ¿qué pasó, amor? ¿Te dio pena o qué? No hiciste nada grave, no te preocupes, o sea, no fue como que para que te avergonzaras, o sea, no te preocupes. Y él de que no es eso. Dijo, oye, ¿viste a una señora que estaba sentada en la parte de enfrente de ahí de las butacas del teatro? Y ella, ¿cómo? Sí, una señora pero muy extraña. Estaba como que toda vestida de negro y tenía como, pues no era como un velo, sino algo raro en el cabello. Y ella, pues no, yo no vi nada de eso, ni cuando salimos, ni nada. Dijo, es que cuando salí del trance que te despiertan, lo primero que vi fue esa señora. Y estaba como muy seria, no sé, se veía diferente a las demás personas del público. Y Carla le dijo, ay amor, a lo mejor y pues como todavía estabas en este trance, a lo mejor te lo imaginaste, no sé. Ella como que lo tranquilizó, siguieron platicando de otras cosas y ese día pues se fueron a dormir normalmente, todo bien, después de su cita que habían tenido en esta puesta en escena.
Al día siguiente empezaron a pasar cosas muy extrañas. Dice Carla que de pronto escuchaba que Jorge como que le contestaba a alguien, le contestaba a algo. Y cuando él estaba, por ejemplo, en la segunda planta y ella haciendo algo en la cocina, escuchaba que Jorge decía, sí, ya voy, o, pues como veas. Y ella como que se asomaba de que, Jorge, ¿con quién hablas? Pues no me estás preguntando. Y ella, no ha dicho nada. Empezaron a pasar estas cosas, ¿no? Que él seguido le contestaba a alguien que creía que era Carla y en realidad Carla no había dicho nada. Y entonces como que se fue haciendo más y más presente este tipo de situaciones. Hasta que hubo una noche, pero en realidad de terror nocturno. Dice Carla que ese día ella se despertó al baño y cuando se despertó vio que su esposo estaba literal sentado recto completamente en la cama, así viendo hacia la nada. Y ella pensó, dijo, ¿se sentirá mal? Empezó como que a quererlo despertar y de repente empezó a decir unas frases sin sentido, muy extrañas y con los ojos fijos hacia la pared, o sea, hacia la nada, haz de cuenta. Y como que él no reaccionaba hasta que ella ya lo empezó a mover y de repente como que se despertó y no recordaba él nada. De que, oye, es que estabas sentado y estabas diciendo algo que no te entendía. Y él de que no, pues no estaba soñando nada. Total, dice que esa noche fue muy fea por lo mismo, ¿no? Que como que él muchas veces empezó a despertar, que apenas lograba conciliar el sueño y otra vez. Y una de esas veces lo vio en la cocina. Se despertó, escuchó ruidos y Carla bajó y estaba él también ahí como queriendo abrir la puerta porque le decía que ya venía alguien a visitarlo, cosas muy extrañas. Y Carla de que, oye, no está pasando nada, como que no quería asustarlo, pero cuando él se despertaba decía, es que no recuerdo nada, no estaba soñando nada, no recuerdo nada. Esa noche la pasaron fatal. Obviamente al otro día, pues ya no dieron el 100 en el trabajo. Ella traía esta idea de que, pues algo extraño está pasando. Cuando regresan a casa, después de su jornada laboral y todo, Jorge le dice que le pasó lo mismo en el trabajo. Que de estar en su cubículo trabajando en su computadora, de pronto alguien fue y lo despertó y estaba sentado en las escaleras de su edificio. Y él no recuerda cómo llegó ahí o por qué estaba ahí. Un compañero que lo vio como que lo vio así completamente ido y le dijo, ¿estás bien? Que él abrió los ojos y dijo, pues ¿qué pasó? No, él recordaba perfectamente que estaba trabajando en su cubículo normal. Entonces estos episodios se fueron haciendo todavía más peligrosos porque pues ya le pasaban de repente, ya no nada más era en su casa en las noches, podía ser hasta manejando. Hubo un tiempo en el que tuvo que dejar de hacer muchas cosas porque como no sabía cuándo iba a llegar este episodio en que él entraba como en este trance, pues era ya peligroso. Fueron con el hipnotista, lo trataron pues de contactar y él no les dio gran respuesta. Le dijo, no, pues es que cuando a veces uno entra en un trance profundo, pues como que parte de tu mente no regresa del todo. Explicaciones muy así que no les daban pues nada de tranquilidad y nada que ellos pudieran seguir pues con su vida normal. Esto empezó a desgastar también el matrimonio. Obviamente Carla quería mucho a su esposo, pero ya no estaban teniendo una vida normal. Se acercó con varios especialistas, con psicólogos que le pusieron varias rutinas diferentes, como que apenas empezaba a salir de eso. Dice que una tarde estaban los dos juntos haciendo el súper en una tienda, ¿no? Porque ahora Carla tenía que estar con él siempre, porque no sabía en qué momento iba a llegar este trance, ¿no? Y se quedaba como desconectado de la realidad. Dice que de repente se les acercó una señora pues ya de edad, pero muy bien vestida, muy arreglada y todo. Y recuerda a Carla que tenía como un cuarzo muy grande y que se le acercó y muy amablemente le dijo, oye, me gustaría platicar con ustedes, no quiero asustarlos. Dijo, pero yo tengo un sexto sentido, puedo percibir varias cosas y veo que tu esposo está cargando con algo muy fuerte. Y ella se quedó de que, te puedo dejar mi número para cuando estén más tranquilos vayan a visitarme. Y ella, ok, está bien. Y ya, le tomó el número a la señora, siguieron pasando los días y ella veía que no había mejoría en Jorge, estaba a punto de perder ya su trabajo, todo estaba pues más desgastado porque pues obviamente él no podía estar tranquilo porque 2-3 veces al día le pasaban estas desconexiones que eran muy peligrosas. Entonces se acordó de la tarjeta que le había dado esta señora. Se puso en contacto con ella, fueron a verla y lejos de que les fuera a tirar las cartas o fuera a hacer como algo muy extraño, lo sentó en una oficina que tenía muy sobria, muy bonita, muy llena de luz y le dijo, ¿sabes qué? Veo que tu esposo Jorge está cargando con una entidad. Esta entidad está pues del lado de él y es una entidad que quiere que haga cosas. Entonces veo que tu esposo tiene como que ciertas desconexiones con el mundo real y que cada vez son más fuertes porque esta entidad cada vez está pues más adherida a él y va a llegar un día en que pues casi creo que esa entidad se va a apoderar completamente de él.
Y ella de que no, pero ¿cómo? Y ya le contó, es que mira, fuimos a un show de hipnosis, no pensé que fuera a ser algo tan grave. Y la señora le dijo, pues es que a veces hay gente que es más vulnerable. Cuando entras en un trance tan fuerte, dejas como que esa ventana abierta para que cualquier cosa pueda entrar. Es muy peligroso. Estuvo varias sesiones con esta señora. Ella tenía un colega que era un señor muy preparado, que también estaba como colaborando con las sesiones que le estaban haciendo a Jorge para que él pudiera despedir a este ente. Dice que fueron sesiones muy desgastantes en las que a veces él salía también con rasguños, como que esa entidad no se despegaba, no se quería ir, hasta que lograron que poco a poco eso se fuera desprendiendo. Hoy en día, Carla dice que Jorge vive una vida más tranquila, pero que cuando están sin hacer nada, cuando hay mucho silencio, de pronto él le dice que escucha susurros o que algo quiere volver a adherirse a su cuerpo. Ok, no sé exactamente cómo funcionan este tipo de shows o eventos. Nunca he estado en uno, ni conozco a nadie que haya estado en uno. Pero yo hace tiempo tomaba terapia con un psicoanalista y eran terapias que usaban esta técnica de la hipnosis. La verdad es que en ese tiempo como que nunca lo vi relacionado con el tema paranormal, pero ahora escuchando esa historia creo que tiene mucho sentido. Y aquí investigando un poco veo que es muy común, hay muchas personas que mediante la hipnosis aseguran recuperar recuerdos de experiencias paranormales que han tenido y que de alguna forma su cerebro los bloquea por trauma. Y entre ese tipo de experiencias suele haber abducciones extraterrestres, avistamientos de entidades y hasta vidas pasadas. De hecho, no sé si se acuerdan, pero hace tiempo yo les platiqué que estábamos viendo la televisión mi mamá y yo, y cambiándole el canal de repente salió mi psicoanalista. Estaba ahí en la televisión en el canal local y estaba trabajando con un taxista, haciéndole una hipnosis a un taxista que aseguraba haber vivido una abducción extraterrestre. Estuvimos viendo un rato el programa y después, cuando volvió a ir a mi casa, mi mamá y yo le contamos que lo habíamos visto en la televisión y le preguntamos si era verdad lo que decía este taxista, o a lo mejor, no sé, le habían pagado, le habían contratado para actuar esta historia o algo así. Y él nos dijo que no, o sea, que él realmente no cree en esos temas de extraterrestres, pero lo único que podía asegurar es que ese señor, o sea, el taxista, estaba diciendo la verdad. Entonces, a través de la hipnosis pudo corroborar toda la historia que estaba contando el señor en el programa. No recuerdo exactamente cómo era la historia, solo recuerdo que era abducción extraterrestre en la ciudad de Orizaba, Veracruz, que de hecho es un tema que he escuchado mucho, he escuchado muchas historias de este tipo en Orizaba justamente, entonces eso también me llamó mucho la atención. Y bueno, otra cosa que también llega a suceder en estas sesiones de hipnosis es que el paciente entra como en una hipnosis muy profunda hasta llegar al punto en el que adopta otra personalidad e incluso la voz de otra persona o entidad, lo cual se cree que podría tratarse como de algún tipo de posesión o canalización de un espíritu. También hay personas que cuando están en un trance muy profundo llegan a describir lugares que no existen en este plano, presencias invisibles o seres que los observan desde fuera de su cuerpo. Entonces, esto alimenta la idea de que la hipnosis puede de alguna forma conectarte con otras dimensiones. Y bueno, hay muchos casos en los que hipnoterapeutas presencian comportamientos extraños en sus pacientes. Incluso hay testimonios de personas que bajo hipnosis llegan a revelar detalles exactos de crímenes, eventos del pasado o mensajes de entidades desconocidas. Creo que es un tema demasiado interesante y me hubiera encantado platicarlo como en esta línea más paranormal con mi psicoanalista, pero desafortunadamente él falleció hace algunos años. Entonces, bueno, cuéntenme ustedes qué opinan de todo esto. Igual si saben más sobre el tema, los voy a estar leyendo como siempre en los comentarios. Estoy viendo que muchas personas me están mencionando en la noticia de Dan Rivera, que era un investigador paranormal muy reconocido que ahorita estaba trabajando en la gira de Annabelle y otros objetos poseídos del Museo de los Warren, y que después de una de estas presentaciones de la gira de estos objetos malditos fue encontrado el 13 de julio sin vida en la habitación de su hotel. Y pues bueno, yo ya hice una publicación en mi Instagram @heyesti con 3 al final, donde hablo de este tema y cuento toda la noticia, entonces por si quieren ir a verlo, ahí lo pueden encontrar. Pero pues sí, es muy interesante porque él estaba con esos objetos dentro de la habitación, incluyendo la muñeca real Annabelle, la cual los Warren muchas
muchas veces advirtieron que no debían tocar, que no debían mover del museo porque realmente es muy peligrosa. Entonces pues mucha gente cree que a lo mejor este demonio o entidad que vive dentro de Annabelle, la muñeca, haya tenido algo que ver con la muerte de Dan Rivera. No sabemos, como les digo, tenemos que esperar los resultados de la autopsia, pero pues sí es bastante misterioso. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que su muerte haya tenido algo que ver con el tema paranormal, con Annabelle o alguno de estos objetos poseídos, o simplemente será una gran coincidencia? La siguiente historia me la mandó a Jalen Rocío, es de la cuenta de TikTok @elpato222. La subió hace 2 días y dice: historias de Uber, el viaje paranormal. Hoy en Historias de Uber, el viaje paranormal. Espero que esta vez no me lo borre TikTok. Escúchenla. Resulta que piden el auto por la zona de Casanova, donde está el cementerio, el antirrábico. Bueno, llego una señora y un señor. La señora con una bolsa y el señor con un bastón. Agarro, paro el auto y abren la puerta de atrás. Mientras que estoy verificando la ubicación para ver dónde era la dirección que iban y todo, suben ambos y se sientan atrás. Comenzamos el viaje y yo no puedo quedarme callado y siempre tengo que conversar o algo de eso. Íbamos conversando y le preguntaba a la señora cómo estaba y cosas así, bueno. Y ella me respondía lo más bien. De repente iba manejando y se me cruza un auto, y medio que me calenté. Y le pregunto al señor, le digo, ¿y jefe, en su época también había muchos autos? Le digo, ¿y estaban tan mal educados como ahora? No me respondió el chabón, pero la señora agarra y me dice, sí, en nuestra época no había tantos autos y no había tanto peligro. Más nosotros no tuvimos auto, teníamos un negocio y nos dedicamos al negocio que ahora le quedó a nuestros hijos. Pero bueno, yo ahora acá andamos, tirando, me dice. Bueno, seguimos el viaje, seguimos, se la reduzco porque ya se pasan los 3 minutos. Y yo siempre intentaba conversar con el hombre, con la señora, y el hombre no me respondía, la señora sí. Bueno, cuando voy a llegar, me paga la señora, le digo cuánto es el monto, me paga. Y me dice, te hago una consulta sin que te ofendas. Sí, le digo, dígame. Vos lo viste a mi esposo, ¿no? Me dice, sí, está al lado suyo, le digo. Me dice, no, mi esposo no está al lado mío, me dice. Lo que tengo en la bolsa es la urna, me fui a buscar sus cenizas. Pero vos viste sentado a mi esposo, ¿no? Por eso le hablaste. Yo me di cuenta que vos le hablaste y por eso yo te respondí. Y giro así y miro para atrás y me doy cuenta que estaba solo la señora y una bolsa. Y en la bolsa me muestra y una cajita. Me dice, no, hoy hace no sé cuánto tiempo que había fallecido el esposo y lo vine a buscar acá al cementerio. Me dice, pero él siempre me cuida, ya no es la primera vez que alguien me dice que lo ve al lado mío. Les puedo asegurar que no entendía nada, loco. Yo les aseguro que arriba del auto subió una señora y un señor. Pero bueno, cuando giré la vi solo la señora después. No. Además yo por el espejito lo había visto 2 o 3 veces. De mientras que manejaba y lo seguía viendo el hombre. Así que bueno, no sé qué pasó. La señora bajó, me dijo, no te preocupes porque él me cuida, no, nada malo, me dice. Bajó la señora y me quedé en la puerta como 10 minutos pensando qué había pasado. Y viéndola entrar solo la señora en la casa. Ok, no es la primera vez que escuchamos este tipo de historias. Los conductores de Uber suelen tener experiencias de este estilo. Algo que me pareció lindo es que la señora sabía que se trataba de su esposo, que su esposo estaba ahí, o el espíritu de su esposo estaba ahí con ella cuidándola, y de alguna manera ella estaba tranquila con esto, aunque obviamente nosotros desde fuera, o sea, el conductor del Uber, nosotros escuchando la historia, pues no lo veamos a lo mejor tan lindo, porque obviamente nos impactaría muchísimo ver a un señor con una señora y luego resulta que ese señor nunca estuvo ahí y que la señora justamente trae la urna con las cenizas de su esposo que falleció hace tiempo. Aunque no sé si cualquier persona se sentiría igual de tranquilo al saber que está ahí el espíritu de algún familiar, pero creo que las personas ya mayores como que ven la muerte y la vida de otra manera, o al menos yo recuerdo que mi abuela hablaba de la muerte y de los fantasmas como algo muy casual. Me acuerdo que me decía que no les tuviera miedo si se me aparecía alguien, simplemente le preguntara si podía ayudarlo de alguna manera o algo así, y lo decía como si fuera cualquier cosa. Y la verdad, por mucho que yo hago este tipo de contenido y estoy muy acostumbrada a estas historias y estos temas, no lo puedo ver de la misma manera que ella lo veía. No sé si sea un tema nada más de mi abuela o de las personas como ya adultos mayores que pues ven la muerte
de otra manera. El siguiente video me lo han mandado muchos de ustedes, pero aquí tengo a Pablo Paz, que fue una de las personas que me mencionó en este video. Es de la cuenta de TikTok, @César_Parra_guía. Lo subió hace 4 días y dice: tenemos el audio de un amigo imaginario. Tenemos el audio de un amigo imaginario. Felipe. Hola César, mi nombre es Felipe Muñoz y soy de San Fernando. Me encanta tu contenido y todo lo relacionado con lo paranormal. Por esa razón quiero enviarte un audio que grabó una sobrina hace algunos años mientras se bañaba, en el cual se puede escuchar cómo ella interactúa con un niño que nunca estuvo en la casa. Y cabe mencionar que la voz del niño se escucha como si estuviese más lejos. Mi sobrina siempre se ha manejado bien con los celulares, porque mi duda era ¿por qué grabó ese audio y no hizo un video, por ejemplo? Le he preguntado y dice que no se acuerda. Ella ahora tiene 10 años y dice que todavía ve niños en casa y siente cosas extrañas. Es la primera vez que comparto este audio y me encantaría que lo comentaras en alguno de tus programas. Y si es posible que alguien pueda analizarlo de forma que se demostrara que no es falso, porque te aseguro que no lo es. Saludos y estaré atento a tu programa para ver si lo analizan, porque es muy bueno. Y después tenemos la presentación de la mamá. La mamá nos especifica más. Yo dije, ¿qué es esto? Yo dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y esto es lo que dice la madre al respecto. Este suceso ocurre aquí en la ciudad de San Fernando, en la sexta región, en una población de acá de la zona, en un departamento del tercer piso, y esto fue grabado en la noche, tipo 9, 10 de la noche, en el verano. Y en esa instancia no había ningún niño en el sector como para que se entremezclaran voces. No había nadie. Y yo la grabé en el baño jugando con unos juguetes mientras ella se bañaba. Y me di cuenta de... Corrección a la versión de Felipe. Es la mamá la que graba a su hija el audio, mientras se estaba bañando y jugando y diciendo cosas entretenidas. No había nadie, y yo la grabé en el baño jugando con unos juguetes mientras ella se bañaba. Y me di cuenta después de la grabación de que había un niño que le indicaba qué es lo que tenía que hacer. Ella igual me había hablado y él lo escuchaba que de repente decía Michael, Michael. Y uno no lo entendía, pues ella tenía 3 años en esa instancia. Y después de esta grabación me llamaron del jardín de la escuela de lenguaje donde ella iba y me explicaron de que ella jugaba con un niño que no estaba en la escuela y que le decía Michael. Y que la veían siempre pasándole a este niño juguetes, la llevaba, iba, la acompañaba al jardín, la estaba en la casa. Ella en la noche igual visualizaba, ella decía que era un gato que veía en el techo, que se aparecía en las noches como en la esquina y se subía a la cama. Entonces ella es una mujer sensitiva hasta el día de hoy. No es la primera vez que nos pasa este suceso, solo que esta vez la grabamos y nunca lo hemos vuelto a hacer. Wow. Lo voy a volver a hacer porque hace poco también volví a ver una niña acá en la casa de vestido rosado. Sus descripciones me daban a entender que era una niña no de esta época, que era una niña de otra época, y que se mezclaba cuando nosotros hacemos actividades ahora en la casa que estamos viviendo. Aparece cuando jugamos o cuando nos reunimos en familia. Ella se entremezcla entre las personas y mi hija ya la vio. El perro, tenemos una perra acá en la casa y también la ve, le da incluso el espacio para que ella entre, porque ella corre aquí en la cocina. Entonces hablamos con un especialista igual que nos ayudó como guía espiritual para poder comprender este tipo de entidades que se aparecen, porque no ha visto muchas. Esa fue la única vez que pudimos grabarlo y no lo volvimos a grabar. Pero este niño la acompañaba para todos lados en ese tiempo. Y ahora aparece una niña, la otra vez fue una señora. La otra vez era una forma, decía que eran formas como sombras que aparecían y tomaban formas. Ha visto gigantes, ha visto seres miniaturas. Entonces es algo que está presente hasta el día de hoy. Ya, por lo visto la niña tiene casi un portal en la casa, ¿eh? A ver,
Franco, yo no sé si tú tenías una versión muy bonita del audio, donde se marca claramente cuáles son los puntos donde habla este ser espiritual, este amigo imaginario, que ojo, la mamá estando ahí no escuchó, y cuando habla la niña. Vamos a escuchar primero entonces el audio. Mejor, te agradezco mucho, Franco, todo esto. Franco mejoró la calidad del audio, así que quedó muy bueno. Y ahí va. ¡Aplauso! ¡Huevo! ¡Para! Así. ¡Huevo! ¡Huevo! Ya. ¿Qué empieza ahora? Yo. Ya. ¡Aplaza el robot! ¡Huevo! Yo no sé si se dieron cuenta, pero empieza con una voz gruesa. Sí. Y al momento la transforma en una voz de guaguita. Obviamente que lo azul son las intervenciones del niño. El amigo imaginario, duende, demonio, Sí. ¡Huevo! le compite y le dice yo. Escuchémoslo completa de nuevo, es maravilloso. Escuchémoslo de nuevo completo. ¡Aplauso! ¡Huevo! ¡Para! Así. ¡Huevo! ¡Huevo! Ya. ¿Qué empieza ahora? Yo. Ya. ¡Aplaza el robot! ¡Huevo! Así. ¡Huevo! Increíble. Increíble. Bueno, si ya llevan tiempo aquí en el canal, saben que las historias de amigos imaginarios son mis favoritas. Y en este caso que tenemos la prueba del audio donde se escucha la voz de esta otra entidad, pues obviamente le da como mucho valor, mucho poder a la historia. A mí me dio la sensación de que al principio, el primer pedacito donde se escucha la voz del niño, que se escucha como más gruesa, siento que se escucha como mucho más cerca, porque sí es verdad que el resto se escucha como si lo estuviera gritando a lo lejos, pero de alguna manera lo que dice él y la niña tiene sentido, o sea, como que están teniendo una interacción ellos dos, o al menos eso es lo que parece, porque obviamente es un audio que está mejorado, pero no es muy clara la otra voz, la voz del niño. Y bueno, el hecho de que cambie como que de repente la voz, que al principio se escuche más cerca y como más grave, y después más como una voz de niño y como si estuviera gritándola de lejos, pero pues en realidad no había otro niño en el lugar. No sé, pero creo que podría ser de esos casos donde realmente no se trata de un niño fantasma, sino más bien alguna entidad oscura que se está haciendo pasar por el fantasma de un niño para atraer a esta niña. Lo interesante es que esa niña en ese momento del audio tenía 3 años, ahora dice que tiene 10 años y no es la única entidad con la que ha interactuado. Dice su mamá que ha tenido muchas experiencias, entonces parece ser una niña con una habilidad muy poderosa de mediumnidad. No sé si la hayan trabajado o al final hayan decidido cerrarla, porque yo al menos creo que podría ser muy peligroso. Estamos hablando de una niña, a lo mejor ya cuando sea adulto pueda decidir si quiere trabajar esta habilidad que al parecer tiene o no, pero pues sí, eso es lo que yo haría. Yo creo que no permitiría a mi hija, a mi hijo lidiar con esta situación tan seria y tan poderosa. La siguiente historia me la mandó Fabián37, es de la cuenta de TikTok @VladimirAR87. La subió hace 3 días y dice: lo perseguía un difunto. Hace unas semanas recibí la llamada de un amigo que trabajaba en una morgue, que me decía que estaba un poco asustado. Estaba asustado porque los familiares de un cuerpo que él había atendido y que él había dado un parte de qué era lo que había pasado, la causa del deceso, ellos estaban enojados con él y le decían que iba a sufrir las consecuencias. Esta persona empezó a tener problemas con pesadillas, empezó por el mismo susto,
En un principio él pensaba que era por el miedo que le estaba causando esto de las llamadas. Luego sucedió que empezó a tener alucinaciones. Decía él que estaba de repente comiendo o estaba haciendo sus quehaceres diarios y empezaba a ver cosas que en toda su labor de forense nunca le había pasado. Entonces era algo nuevo y algo que le hizo dar mucho miedo a él. Tanto fue así que los familiares de este amigo mío terminaron internándolo para que le hagan evaluaciones psiquiátricas porque pensaron que estaba perdiendo la razón. El hombre salía corriendo de madrugada y empezaba a gritar porque decía que alguien lo estaba persiguiendo y que esto que lo perseguía tenía un rostro humano, aunque su cuerpo no era humano. A la final, los psiquiatras empezaron a comentar de que no entendían cuál era la razón, que su cerebro estaba completamente normal y que cuando el hombre tenía los episodios de lucidez no pasaba nada, estaba completamente bien. Pero sucedía que durante las horas de la noche o de la madrugada empezaba a tener momentos en que veía cosas extrañas, cosas muy raras, y que estas cosas eran lo que le producían a él salir huyendo, salir corriendo. Y en cierto punto empezó a hacerse daño, empezó a lastimarse a sí mismo, empezaba a golpearse la cabeza contra la pared, trataba incluso en algunas ocasiones de aruñarse los ojos con una presión intensa que algunas veces incluso se los enrojeció y debieron hacerle algunos estudios, darle medicamentos. Terminaron atándolo de manos porque el hombre estaba muy agresivo consigo mismo. Y cuando tenía periodos de lucidez, él hablaba y decía que lo que pasaba es que algo lo andaba persiguiendo. Y con estas llamadas que empezaron, que fue lo que empezó todo, la gente empezó a decir que quizás se trataba de que algo andaba detrás de él. Resulta que los familiares del cuerpo que le había atendido estaban metidos en cosas turbias. Ellos vendían terrenos, cosas así, pero para mantener su riqueza o su imperio de venta de terrenos, que lo hacían de una forma no tan legal, lo que hacían era haber hecho pactos con cierta entidad y que esta entidad era lo que les permitía que nadie los descubriera, pero que cuando este hombre hizo la autopsia y empezó a revelar las causas, esto iba a desencadenar que quizás descubrieran su negocio, así que ellos querían impedir que esto saliera a la luz, pero no lo pudieron impedir. El forense hizo su trabajo y a la final terminó costándole la vida, ya que este hombre, estando en el hospital, simplemente usó su propia saliva para ahogarse y de esta manera perdió su vida, se liquidó a él mismo, vuelto loco por las cosas que estaba viendo y por lo que estas personas le provocaron. Uno de los gajes del oficio de trabajar como forense es eso, que a veces hay cosas, entidades que protegen a ciertos cuerpos y que la gente no sabe, simplemente hace su trabajo. Y estas cosas te pueden llegar a perseguir y hacerte un daño real. Me llama mucho la atención los casos en los que personas especialistas, expertos, por ejemplo en este caso pues es un médico forense, lleguen a estar en una situación tan fuerte que sientan mucho miedo a pesar de estar acostumbrados a trabajar con cuerpos, con cadáveres. Pero justo como él menciona, me pareció muy interesante ese punto de que hay algunos cuerpos que están siendo protegidos por entidades oscuras. Entonces en este caso, por ejemplo, al forense le tocó pagar justamente por hacer su trabajo, porque eso estaba afectando a personas que están actuando mal y que tienen el poder, con ayuda de entidades oscuras, de hacer daño a las personas que se metan en su camino. No sé, como que nunca lo había visto o analizado de esta manera y me parece muy fuerte. Creo que es muy real que debe haber estos casos en los que los fallecidos estén protegidos, o en este caso la familia del fallecido estén protegidos por entidades oscuras. No sé, me pareció muy fuerte esta historia. Cuéntenme ustedes qué opinan en los comentarios. Por último, quiero compartirles una historia que me mandaron que me pareció impresionante. Quiero que la escuchen. Está en inglés, se las voy a poner con subtítulos y creo que esta vez vale la pena que se sienten a leer los subtítulos y a poner atención a la historia, porque creo que la manera en que ella la cuenta es lo que
la hace más interesante. Entonces bueno, esta historia me la mandó Denise Gann, es de la cuenta de TikTok @txcstories, la subió el 22 de mayo y dice Riley. I don't know how to explain this without sounding completely insane, but if you stick around to the end you'll see why I haven't slept since. I moved into a new apartment about 9 months ago. Tiny, nothing special, but it was cheap. And the best part, it came with a roommate, and her name was Riley. She was quiet, but a little bit odd. Not in a scary kind of way, she was just very structured. She labelled everything. She had a very strict routine. 7:30 wake up, 10 p.m. sharp bedtime. And that kettle whistled every morning when she got up like clockwork. And she always left sticky notes for me, like little reminders. Don't forget your meds today. Don't forget to call your mum back. Don't forget to drink water, you're looking pale again. At first I thought it was sweet. She cared. But after a few weeks, it got really weird. Like I'd leave my bedroom door closed, and when I got back from work it would be open. My laundry would be done and my rubbish would be taken out. But I never saw her do it. Because whenever I was home, Riley was always either out or sleeping. She was never there with me, and I started to realise that I actually hadn't seen her in weeks. So one day I decided to wait for her. I didn't go to work. I sat in that living room all day, and that kettle never boiled. The door never went, not once. But that night there was a sticky note on the fridge, and it said, "Nice try, you should get some rest." At this point I was spiralling. I asked my landlord, "Hey, can I get Riley's contact information just in case?" And he came back with, "Who?" I said, "My roommate, Riley. She's on the lease." The message I got back from my landlord said, "You live alone. That unit only has one tenant." I obviously thought this was a mistake, so I checked the lease I signed. One name, mine. I started tearing the place apart looking for anything. Post, clothes, a toothbrush, anything to prove that Riley existed. But there was nothing. Not a single trace of her, except the sticky notes. And they were still showing up. One morning, I woke up to a note stuck to my forehead that said, "You're not ready to remember. Stop looking." I lost it. I took myself to the hospital and I told them I think I'm being watched, maybe drugged, maybe I'm losing time. They ran the tests. And then the doctor came in to see me. And that's when he said to me, "This isn't your first visit." I obviously replied with, "What the hell are you talking about?" And he said, "This is your 4th psychiatric admission in 2 years. You're being treated with dissociative identity disorder. Your other identity is named Riley." Bueno, en este caso, por muy aterradora que suene esta historia, no es exactamente un tema paranormal. Aún así, quería compartirlo con ustedes. Pero se trata más de un trastorno psiquiátrico, específicamente el trastorno de personalidad múltiple, que, bueno, es un trastorno complejo y real que ha sido documentado en psiquiatría. Sin embargo, debido a su extraña manifestación, es que se llega a relacionar con el tema paranormal, porque las personas que sufren de este trastorno pueden llegar a actuar como otras personas, a veces con diferentes nombres, incluso con voces diferentes a la suya y hasta habilidades que pueden desarrollar solamente desde esa otra personalidad, lo cual es muy curioso, pero es algo médico, es algo real. La cosa es que muchas veces se puede confundir ya sea la posesión con este trastorno o este trastorno con posesión demoníaca, entonces puede ser algo muy peligroso si no se llega a detectar de la manera correcta. Pero además, dentro de este trastorno hay situaciones muy extrañas que podríamos relacionar con el tema paranormal. Por ejemplo, hay casos de personas que tienen estas personalidades alternas, pero que no se tratan de personalidades humanas exactamente, sino algo más como espíritus, demonios o entidades antiguas. Entonces, al igual que la primera historia que escuchamos en este video, mucha gente cree que este trastorno es como una puerta abierta a otras dimensiones o entidades que buscan alojarse en cuerpos humanos. Por ejemplo, hay casos de personas que
sus personalidades alternas tienen alguna enfermedad o discapacidad que su personalidad principal no tiene realmente. O sea, muchos casos de trastorno de personalidad múltiple han sido tratados como posesiones y se han llevado a cabo exorcismos en vez del tratamiento que realmente necesita el paciente. Y también hay casos de personas que son tratadas psiquiátricamente cuando es un caso de posesión demoníaca. Por ejemplo, el caso de Annalise Mitchell, que acabó con su muerte. Por si no saben, es el caso real en el que basaron la historia de la película El exorcismo de Emily Rose. De hecho, tengo un video completo hablando de este caso. Por si quieren verlo, les dejo el link en la descripción. O solamente busquen aquí en YouTube HST Emily Rose y ahí les va a salir. Pero bueno, es un tema muy complejo. En este caso, tengo que decirlo, creo que podría tratarse de una historia inventada, muy bien hecha, pero eso no quiere decir que no existan. O sea, esta historia podría no ser real, que tampoco estoy segura, pero realmente existen estos casos, personas que han tenido este tipo de experiencias. Protege tu privacidad y desbloquea todo el contenido en internet con CyberGhost VPN. Aprovecha la oferta exclusiva para nuestra comunidad, CyberGhost, por solo $2,03 al mes. Con seguridad total, acceso sin restricciones a tus plataformas favoritas y 45 días de garantía de devolución. Sin riesgos, solo beneficios. Haz clic en el link en la descripción y pruébala ahora. Y bueno, con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse. Gracias por el video. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.